Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Les saluda Jia Jiabin. Tomar el mercado interno como pilar mientras se permite que los mercados internos y externos se impulsen mutuamente. Este es el nuevo patrón de desarrollo denominado doble circulación, planteado por primera vez el 10 de abril de 2020 por el presidente chino Xi Jinping. En aquel entonces había dudas sobre si China iba a continuar con sus políticas de ampliación de la apertura. 5 años después, la economía del país asiático ha demostrado una gran resiliencia a pesar de un entorno mundial caracterizado por los cambios y las incertidumbres. Entonces, ¿de qué manera el nuevo patrón de desarrollo de China está reconfigurando su economía y afectando sus relaciones con el mundo? ¿Qué impacto pueden tener las medidas de contención de Estados Unidos contra China? Hoy en nuestro programa tenemos el gran placer de conversar con el profesor Eduardo Grinker Pevida, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Hola, profesor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Roberto. Un gran placer volver a participar con ustedes en un programa para abordarlo a la temática internacional. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, usted siempre ha seguido de cerca las políticas y desarrollo de China. En su reciente artículo sobre la economía china en 2025, mantiene una visión optimista. Entonces, ¿qué destacaría de sus observaciones sobre la economía de este país asiático? Mira, es que la experiencia demuestra que China es muy consistente y muy estable en la evolución de su economía. Y esto es un proceso que viene desde hace más de 40 años. Yo diría que incluso desde hace 75 años. Desde que se fundó la República Popular China, la economía ha tenido un movimiento positivo, que se aceleró a partir del momento en que Deng Xiaoping introduce las 4 modernizaciones que indudablemente han potenciado la economía china. Y que esas 4 modernizaciones, incluyendo precisamente la de la industria, agricultura, pero además ciencia y tecnología, ha demostrado que ciencia y tecnología se han convertido en un factor catalizador de la economía china. Bueno, sabemos que hace 5 años China propuso construir un nuevo patrón de desarrollo con la circulación doméstica como principal componente y la circulación doméstica e internacional reforzándose mutuamente. La expansión de la demanda interna constituye precisamente un importante punto estratégico en esta nueva configuración. Entonces, ¿cómo evalúa usted los logros de China en la ampliación de la demanda interna en estos últimos años? Mira, sin lugar a dudas, hace 5 años China reconoció que estaba construyendo una economía dual, fundamentada en 2 motores. Por un lado, el consumo interno y por otro lado, las exportaciones. Pero esto se remonta un poco más atrás, cuando la terrible crisis financiera que azotó al mundo y provocó una enorme crisis en el 2008-2009, China, que basaba en ese momento su crecimiento económico, su desarrollo en el papel que tenían las exportaciones, se enfrentó al hecho cierto que al haber una gran crisis en el resto de las economías, pues aquellas economías importaban menos y al importar menos, pues China exportaba menos. Entonces China adoptó una política sumamente inteligente de hacer grandes inversiones en zonas todavía más deprimidas, que por demás fue sin lugar a duda la semilla que permitió que China llegara al 2020 proclamando la erradicación de la pobreza extrema. Pero aquellas inversiones masivas en zonas más deprimidas contribuyeron a aumentar la demanda, que hicieron crecer incluso la clase media, y eso demostró que lo correcto al mantener un crecimiento de la economía. Ya con la economía dual, China no ha renunciado a su papel como líder exportador mundial. Lo único que ahora la economía depende de 2 motores, la demanda interna y las exportaciones. Después de la crisis de la pandemia, las exportaciones se han ido recuperando fuertemente e igualmente
la demanda ha tenido un proceso de crecimiento, pero un poco más lento. Y por eso China ha introducido elementos extraordinariamente novedosos, que podríamos decir que solamente China lo podía hacer, como es, por ejemplo, el recambio de productos electrodomésticos y carros y demás, que da facilidades y de carácter financiero para que muchos cambien sus productos electrodomésticos. Pero esto ha significado no solo un incremento del bienestar individual y familiar, sino un aumento de la demanda. Y estamos viendo que ya en estos primeros 3 meses del 2025, la demanda se ha mantenido con un movimiento ascendente muy positivo que asegura que, con independencia de las tormentas internacionales, China puede marchar este año por el sendero del crecimiento y alcanzar un nivel en el entorno del 5%, como se ha planteado hoy mismo. Bien, entonces, ¿qué implicaciones considera que tiene la formación del nuevo patrón de desarrollo para este país asiático? Bueno, yo lo veo en dos planos. Por un lado, el mantenimiento del ritmo de crecimiento de la economía china. Por otro lado, el incremento del nivel de vida de la población china, del nivel de confort. Pero además, hay que tener en cuenta que aunque China mide el Producto Interno Bruto, que es el indicador que se mide internacionalmente, para China en estos momentos es más importante que el crecimiento cuantitativo, el crecimiento cualitativo. China busca un crecimiento de alta calidad más que un crecimiento de cantidad. Pero, lógicamente, aún este crecimiento cualitativo tiene un impacto en el volumen del Producto Interno Bruto y, por lo tanto, en el nivel de crecimiento en términos absolutos de la economía nacional. Recordamos que cuando se propuso inicialmente este nuevo patrón, muchos medios extranjeros centraron su atención en el énfasis en la circulación doméstica, interpretando que China cerraría sus puertas a la apertura. Ahora, 5 años después, ¿cree que se han producido cambios en la dirección de la continua ampliación de apertura de China? Sí, mira, los grandes competidores y esos que se consideran que rigen el mundo, le han pedido siempre a China, siempre tienen algo que reclamarle a China. Pero China tiene su propio ritmo y su propio programa. Ella va a ritmo definido por ellos, definido por autoridades gubernamentales, por partidos comunistas, y no se deja presionar por nada. Y la prueba de eso es que China en el 2024, el pasado año, China introdujo una extraordinaria apertura en el sector de manufactura. Prácticamente no hay límites en estos momentos en el sector de manufactura. Y China se ha planteado que en el 2025 va a marchar por el camino de la apertura en el sector servicio, lo cual sigue aportando mecanismos de consolidación de la economía china. Una economía tan grande como la China, tan atractiva, por un mercado de más de 1.400 millones de habitantes, una clase media enorme y con una gran apertura irrestricta en manufactura y servicios, garantiza que China siga atrayendo capitales extranjeros. Que además, por otra parte, la actual guerra arancelaria de Trump hace que muchos se viren ahora para China, porque es verdaderamente donde pueden encontrar un mercado estable que garantice niveles elevados de competitividad y productividad. Como lo que hemos mencionado, la formación de este nuevo patrón tiene como objetivo mejorar la estabilidad, ¿no?, de la economía del país. Entonces, ¿qué beneficios tiene la resiliencia de la economía china para un desarrollo sostenible de la economía mundial? Bueno, mira, China ya aporta casi 35, es prácticamente responsable de casi 35% del crecimiento de la economía mundial. Y esta estabilidad que China logra, esta consistencia en el comportamiento de la economía, en una elevación tanto en términos cualitativos como cuantitativos, va a plantear cada vez más
y estoy hablando incluso del corto plazo, cada vez más una mayor responsabilidad, una mayor porción en el impacto del crecimiento de la economía mundial. Y el mundo mira ahora con más optimismo la economía china, con más posibilidades, con más potencialidades. Y esto indudablemente es un alivio para los que ven que la nueva situación que se está creando a nivel mundial, un crecimiento del proteccionismo, la apertura china abre un mercado, abre una ventana y una puerta de grandes posibilidades. Bueno, estamos conversando con el profesor Eduardo Kringer Bebida, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Una pausa y regresamos ahora. Bienvenidos de regreso. El paquete de aranceles universales anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una fuerte reacción internacional. Pese a la oposición generalizada, Trump firmó el 2 de abril órdenes ejecutivas sobre los llamados aranceles recíprocos. Las medidas incluyen un impuesto mínimo del 10% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos e impuestos más elevados a las importaciones desde más de 60 países que Trump considera como principales responsables de lo que ha definido como décadas de abuso comercial. El plan de la Casa Blanca ha provocado críticas de sus socios comerciales. China ha tomado represalias con un arancel adicional del 34% sobre todas las importaciones estadounidenses. Esto se produce en respuesta a la subida de aranceles del 34% de la administración de Donald Trump sobre los productos chinos. Mientras tanto, el país asiático ha presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles estadounidenses y calificó los aranceles recíprocos estadounidenses como un típico acto de intimidación unilateral que amenaza la estabilidad del comercio mundial. Economistas y líderes internacionales advierten que las consecuencias podrían ser claves, desde inflación hasta la caída de comercio y una recesión a nivel global. A continuación, seguimos hablando con el profesor Eduardo Kringer sobre el tema. Donald Trump designó el 2 de abril como el Día de la Liberación, en una jornada en la que impuso nuevos aranceles a diversos países. Anunció que las medidas arancelarias van a hacer a Estados Unidos rico de nuevo y traer el regreso de empleos y de las fábricas. ¿Qué opina usted de esto, profesor? ¿Supondrá realmente una revitalización de la industria manufacturera del país? Mira, ojalá que el Día de la Liberación proclamado por Trump no se convierta en el mediano plazo en el día del harakiri de la economía norteamericana, porque eso sería muy doloroso para todo el mundo. Todo el mundo sufriría de las consecuencias de esa debacle de la economía norteamericana. Sin embargo, los analistas norteamericanos, y estas son fuentes norteamericanas, señalan que este barraje de aranceles que ha impuesto Trump a todo el mundo va a tener un efecto en este año de al menos un 0.6% menos de crecimiento que el año pasado. Hay algunas fuentes que inclusive van más lejos y dicen que en el segundo semestre de este año el decrecimiento del PIB de Estados Unidos podría ser del 10%. Me parece demasiado grave, pero es lo que se pronostica. Es que Trump y su equipo apuestan a que los aranceles van a ser suficientes para amenazar a los socios comerciales para que ellos mismos bajen los aranceles y así aumente la competitividad de los productos norteamericanos. Una competitividad que Trump y su equipo están buscando por la vía de abaratar los aranceles de otros países y no por elevar por sí mismo el nivel de competitividad. ¿Qué ocurre con los aranceles que aplica Estados Unidos? Bueno, el primer efecto ya lo estamos viendo. Todas las bolsas de valores en el mundo se han desplomado de manera espectacular, de manera dolorosa. Pero esto tiene otras implicaciones, y es que al encarecer los aranceles,
no solamente se están encareciendo el precio de los productos del consumidor. Hay otras estimaciones que dicen que solamente este año, por la elevación de los precios de los productos de consumo, esto va, en la familia media norteamericana va a tener un costo de $5,000. Eso es mucho para la economía media norteamericana. Pero además, también se encarecen los insumos y las materias primas que requiere la industria y por lo tanto se encarecen los costos de producción. Entonces, lejos de incrementar la competitividad de la economía norteamericana, esto puede resultar más bien en un debilitamiento de la competitividad de la economía norteamericana. Trump apuesta a los aranceles y los aranceles han demostrado que no son los que resuelven un problema. Muchos recuerdan ahora la ley Smoot-Hawley de 1930, que todo el mundo considera que fue igual una ley de incremento de los aranceles y que todo el mundo considera que fue un elemento que aceleró la profundidad de la terrible crisis de 1933. Eso es un riesgo que está ahí, que está vigente. Pero además, si recordamos el primer mandato de Trump y la aplicación de aranceles que también hizo en aquel momento, lo sufrió el sector agrícola norteamericano, los cereales. Hubo países que disminuyeron sus importaciones de cereales y esto obligó al gobierno a subsidiar, a dar una ayuda a los granjeros. Pero veamos datos concretos. Por ejemplo, Trump en su primer mandato la emprendió contra China y contra la Unión Europea. Contra China, en definitiva, no resolvió el déficit comercial con China. Con la Unión Europea, mucho menos. Pero veamos el dato con la Unión Europea. En el 2017, primer año de gobierno de Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con Europa era de unos 157,000 millones de dólares. En el 2020, el último año de Trump, ese déficit había subido a 185,000 millones. Había crecido a pesar de su política arancelaria. No vamos a ver 2024, que fue el gobierno de Biden, pero en el 2024 el déficit de Estados Unidos con Europa había ascendido a 235,000 millones de dólares. Una cifra verdaderamente tremenda. Pero hay que tener en cuenta que Trump y su equipo parten del convencimiento de que las empresas van a cerrar en otros países y van a venir para Estados Unidos para incrementar la producción manufacturera e industrial en Estados Unidos. Supongamos que una gran cantidad de ellas lo hagan, o cualquiera que lo haga. Eso llevaría, como quiera, un periodo de varios años y además un nuevo encadenamiento. En el 2022, el Banco Mundial hizo un análisis de en qué nivel estaba el arancel promedio ponderado. En el caso de Estados Unidos, estaba en 1.49, en Canadá 1.4, en la Unión Europea 1.3. O sea, ya había una política arancelaria fuerte de parte de Estados Unidos. Pero a Estados Unidos lo que lo ha hecho fuerte, lo que lo ha hecho la gran economía que es hoy día, que Trump dice que lo estaban abusando, que lo estaban explotando, cuesta trabajo entender cómo, si Estados Unidos estaba siendo explotado, ha llegado a ser a tener el 25% del Producto Interno Mundial y ser la potencia económica que es hoy día. Pero además, lo que ha hecho grande a Estados Unidos, su economía, no es el comercio, es el poder del dólar, el poder de captación de inversiones. Pero un dólar fortalecido sí debilita la balanza comercial, pero a la misma vez resulta atractivo como refugio, como acumulación para inversiones, etc. Pero este es el dilema en el cual Estados Unidos se ha desbarrancado en estos momentos, con una política arancelaria que significa una guerra
comercial contra el mundo en su totalidad. Desde que asumió la presidencia, Trump no ha dejado de anunciar múltiples políticas arancelarias. Para usted, ¿qué consecuencias tiene esta vaivén de medidas para la economía y el comercio globales? Sí, va a haber una guerra arancelaria a nivel mundial, pero indudablemente la economía norteamericana se encamina a la recesión. Prácticamente todos los analistas lo plantean. Y de hecho está presente tácitamente en un comentario de Trump. Trump dijo hace 2 días que inicialmente las medidas iban a ser muy dolorosas para Estados Unidos, pero que después iban a ser grandes a Estados Unidos. El problema es que, como decía anteriormente, los aranceles van a encarecer los productos de consumo para la población. Va a resentir el bolsillo de la familia norteamericana. Algunos ya calculan que alrededor de $5,000 lo va a sentir la familia el incremento de precios. Pero aparte de eso también el incremento de precios de los insumos, equipos y demás para el sector industrial va a encarecer los costos y van a ser menos competitivos. Pareciera que Estados Unidos no se escapa en el corto plazo de una recesión. Y esto, por supuesto, va a tener grandes impactos a nivel global. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que a Trump le gusta lanzar amenazas muy grandes, levantar el nivel de presión para negociar, que los demás negocien bajo presión y después él moldear un poco la situación. Pero él pareciera estar decidido a aplicar a todo el mundo un nivel de aranceles muy grande. En América Latina algunos han festejado que solamente le apliquen el 10%, pero no se dan cuenta que esa política arancelaria, que en algunos países va a ser solamente del 10%, va a tener un impacto a nivel mundial, con elevación de la tasa de interés, disminución de las inversiones y por lo tanto consecuencias para todos. Los países que reciben un importante flujo de remesas van a ver el riesgo muy grande de que sus ciudadanos que viven en Estados Unidos pueden sufrir no solamente la presión de la deportación, sino el desempleo, el mayor costo de los productos, va a disminuir su capacidad de mandar remesas a los países. Y por esa vía también esta guerra arancelaria va a afectar a los países, por ejemplo, de América Latina. Las relaciones entre China y Estados Unidos y el impacto de las mismas en el mundo son temas que acaparan la atención a nivel global. ¿Cómo explica la lógica detrás de las fricciones, tanto comerciales como tecnológicas, entre las dos economías? Mira, lo que hay detrás de las fricciones es el extraordinario y excepcional desarrollo tecnológico de China. Ese es precisamente lo que produce pesadillas en Estados Unidos. Que China evidentemente se ha ido adelante en ciencia y tecnología. Es un líder extraordinario. Si nosotros vamos a los registros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, una agencia de Naciones Unidas, vemos que en su registro de patentes, diseños industriales, etcétera, China ocupa el primer lugar. Pero a mí me gusta poner un ejemplo. Este ejemplo cuando hablo de las restricciones para tratar de frenar a China. En el 2011, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley prohibiendo el suministro a China de cualquier insumo que pudiera ser utilizado en su programa de exploración espacial. Hoy China tiene, con su propia capacidad, una estación en órbita. Descendió en la cara oculta de la Luna. Tiene un programa de exploración lunar. Tiene un programa de exploración del planeta Marte. Estados Unidos se atormenta por el nivel de 5G de China. Pero en su propio país, China tiene más de 4 millones de estaciones 5G. Y algunas grandes compañías norteamericanas en países que dicen no quiero el 5G de China, pero el equipo que utilizan en el país es equipo de Huawei para poder desarrollar el 5G. Una gran hipocresía de algunos. Pero por otra parte están preocupados con la 5G de China, pero China sigue trabajando y en estos momentos está trabajando en el 6G. O sea,
no hay forma de frenar el desarrollo de la ciencia y la técnica. La ciencia y la técnica son indetenibles en cualquier lugar, pero más todavía en un país con el potencial que tiene China en estos momentos. Pero además, amparado en abundantes recursos financieros que le permite financiar el desarrollo científico y técnico. Se sorprendieron después de todo el bloqueo a Huawei, se sorprendieron cuando Huawei surgió con el modelo Mate de celular. No se explican cómo Huawei pudo tener disponibles los chips necesarios para ello. Ahora surge DeepSeek y nuevamente se espantan cómo China puede lograr eso, pero además no solamente que lo logra, sino a un costo mucho más barato, mucho más económico comparado con lo que dicen las tecnológicas norteamericanas que invirtieron en su plataforma de inteligencia artificial. Verdaderamente se hace difícil tratar de frenar a China con este desarrollo extraordinario que tiene en ciencia y tecnología. Los países de América Latina y el Caribe, siendo vecinos próximos de Estados Unidos, también son importantes socios de China. La creciente cooperación práctica entre China y estos países parece generar preocupación en Washington, deseoso de interferir. Esto coloca a algunas naciones latinoamericanas ante una disyuntiva entre ambos países. ¿Cómo analiza usted este dilema? Sí, hay algunos países, ellos han empezado a presionar en primer lugar a los países pequeños del Caribe, porque Sudamérica, donde están los países más grandes de la región, prácticamente el primer socio económico comercial de todos esos países es China. Y les es muy cuesta arriba pretender de que, por ejemplo, Perú, Chile, Brasil, que tienen una relación tan intensa con China, vayan a renunciar a esa relación sin tener ninguna oferta de contrapartida. Por eso han centrado, al parecer, su presión en los pequeños países del Caribe, donde igualmente varios de ellos tienen una relación fuerte con China. China, en el contexto del programa de la Franja y la Ruta, ha dado un apoyo importante en la construcción de infraestructura y demás. Y, bueno, recientemente el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con varios de ellos en Jamaica, después visitó Guyana, pero no solamente con el tema chino, sino también el tema Cuba. Pero verdaderamente se hace muy difícil a esta altura revertir el nivel de relaciones que han alcanzado los países de América Latina y el Caribe con China, que han encontrado un socio confiado, estable, que le ha dado aportes para el desarrollo, no préstamos para pagar deuda ni endeudarse más, sino para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo económico de cada uno de esos países. Y los ejemplos son varios. Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda, un país pequeño. El propio Trinidad y Tobago, el actual primer ministro visitó recientemente China y reconoció la importancia que tiene la relación con China para Trinidad y Tobago, que por demás debemos decir que es el país más rico del Caribe. Tiene petróleo, gas, un lago de asfalto, ha desarrollado un polo industrial, pero sigue viendo las relaciones con China como un factor importante para potenciar su propia economía. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su comentario. Gracias. No, gracias a ti por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y sus oyentes estos comentarios que son de tanta importancia y tanto peso en la economía mundial de hoy día. Cuando la mayor economía del mundo se convierte en uno de los elementos más fuera de control, otros países deben fortalecer sus cooperaciones para inyectar una mayor estabilidad a la comunidad internacional. Porque en una guerra comercial nadie gana y el proteccionismo tan solo conduce a un callejón sin salida. Y así terminamos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza. Hasta la próxima edición.